Como bien dijo el hermano César, la predicación del día de hoy se titula Daniel, un corazón consagrado. El texto base de esta mañana estará ubicado en el libro de Daniel, capítulo 1, los versículos del 1 al 9. Empezaré con el cliché de definir la palabra principal del tema, en este caso, consagración. Después de varias definiciones que leí en diferentes diccionarios bíblicos y seculares, en la que casi todos coinciden en que esto es apartar y dedicar algo a Dios, les traigo la que considero la mejor. Y esta aparece nada más y nada menos que en la Biblia. Específicamente en Romanos capítulo 12, el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y más atrás, en el Antiguo Testamento, encontramos en Levítico 1, resumiendo los versículos 2, 3 y 4, dice lo siguiente: cuando alguno de vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de su voluntad la ofrecerá. Entonces, según Pablo, la consagración es entregarse a Dios en sacrificio vivo, santo y agradable. Y Moisés dice que esto debe ser de manera voluntaria. La mañana de hoy hablaremos del profeta Daniel y el corazón consagrado que dedicó a Dios durante los diferentes reinados en los que sirvió. Antes de iniciar con el desarrollo del mensaje, vale la pena hacer un breve recuento de la historia de Daniel. Quién era, su llamado, el propósito de Dios en su vida y por qué es ejemplo clave de un corazón consagrado en el servicio a Dios. Ahora sí, les invito a leer el pasaje base de hoy, como ya les dije, ubicado en el capítulo 1 de Daniel, los versículos del 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Varios teólogos coinciden en que Daniel tenía 17 años cuando fue llevado en cautivo a Babilonia. Y si recordamos los requisitos que puso el rey Nabucodonosor para atraer a los jóvenes a servir a su reino, podemos resaltar que desde muy temprana edad Daniel se preparó en los asuntos de Dios, en lo espiritual y también en lo secular. Pues según el versículo 4 del capítulo 1 que acabamos de leer, los jóvenes debían ser sabios, llenos de conocimiento, inteligentes y de buen comportamiento, e incluso de buena apariencia. Lo que además indica que para ser llamados debemos estar dispuestos, pero también preparados. De Daniel también se puede resaltar que andaba con buenas juntas, buen acompañado. Sus amigos Ananías, Misael y Azarías eran rectos igual que él y fieles a Dios, como se puede mirar en el capítulo 3 de este libro. Asimismo, el llamado que Daniel recibe del rey Nabucodonosor fue permitido y utilizado por Dios en gran manera.
El servicio de Daniel en los diferentes reinados que más adelante veremos tuvieron el propósito de siempre glorificar a Dios y además permitieron que Daniel escribiera uno de los libros proféticos más importantes de la Biblia. En un escrito de la revista Destellos Evangélicos apareció la siguiente frase: Dios no busca a grandes hombres para lograr grandes resultados, solamente necesita que sean consagrados. Y ya cerrando este preámbulo, pasamos al primer de los 4 puntos que, siguiendo el ejemplo de Daniel y lo que Dios hizo en su vida, nos ayudarán a entender y a anhelar lo que significa tener un corazón consagrado a Dios en el llamado a servir. Y el primero de los 4 puntos es: un corazón consagrado a Dios no se contamina. Estando ya al cuidado del jefe de los eunucos, Aspenaz, el primer deseo de Daniel fue de no contaminarse con la comida y bebida que el rey había puesto a disposición para su alimentación. El versículo 8 del capítulo 1 lo repasamos. El que acabamos de leer. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Esta decisión se debe a que la comida del rey podía estar preparada con la carne de animales impuros, o algunos de estos alimentos y el vino podían haber sido ofrecidos a ídolos. Esta sabia petición de Daniel vino acompañada de inmediato de una respuesta de Dios para que este correcto accionar fuese posible. ¿Y qué hizo Dios? Puso a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Es decir, coloquialmente hablando, Dios permitió que Daniel le cayera bien a Aspenaz, quien, pese a su renuencia de cumplir con la petición del siervo de Dios, este terminó accediendo. Aquí aprendemos 2 lecciones. La primera es que los siervos debemos andar separados y diferenciarnos de las costumbres del mundo. Eso puede implicar no comer o beber algo, no vestir de cierta forma, no frecuentar ciertos lugares, entre otros. Y la segunda lección es que lo sagrado de Dios es sagrado y así debe ser siempre. La frase o el pedido no contaminarse sale varias veces en el Antiguo Testamento, relacionada muchas veces con el alimento y la bebida, pero también con los ídolos. Observemos este pedido de Dios en Levítico, en Deuteronomio, en Números, en Jueces, en Ezequiel, en Isaías. Jehová demandaba de su pueblo pureza y separación de las cosas impuras y carnales. Escuchen lo que dice antes y después de este pedido que hizo Isaías en el capítulo 52, los versículos del 10 al 12. Isaías 52, versículos del 10 al 12. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos lo que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová delante de vosotros, y os congregará el Dios de Israel. Volviendo a la situación de Daniel, el cual con la ayuda de Dios consiguió con éxito llegar a un acuerdo con su superior sobre el tema de los alimentos, se observa en el pasaje cómo el profeta no solo rechazó contaminarse, sino que eligió una dieta sana de legumbres y agua. Esto le permitió a Daniel y a sus amigos estar mejor que el resto físicamente, pero también espiritualmente. Se pudiera decir entonces que esta decisión fue el comienzo de la consagración a Dios que permitió a Daniel ser hallado 10 veces mejor que cualquier otro letrado en el reino de Nabucodonosor. El versículo 20 del capítulo 1 dice: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en el reino. Dijo Pablo en 2 Corintios capítulo 6, el versículo 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. ¿Por qué? Porque yo os recibiré.
El segundo punto de la mañana de hoy se titula Un corazón consagrado resiste las pruebas y acepta las condiciones para servir. Un corazón consagrado resiste las pruebas y acepta las condiciones para servir. Las pruebas por las que atravesó y soportó Daniel tal vez sean de los sucesos por los cuales el profeta es recordado. Igualmente, las condiciones nada fáciles que le tocó durante su servicio son pertinentes de analizar. En primer lugar, Daniel abandonó muy joven su tribu, su familia, sus casas, sus padres, para ir en situación de cautivo al servicio del rey. Siguiente, aunque no aparece en el pasaje bíblico, expertos aseguran que Daniel fue castrado para ser convertido en eunuco, ya que era una práctica de este imperio babilónico. Daniel fue separado de su familia progenitora y también privado de hacer la suya propia. En tercer lugar, Daniel atraviesa su primera prueba luego de haber pasado los 3 años de preparación con los eunucos. Y fue cuando Nabucodonosor tuvo su primer sueño y nadie pudo interpretarlo. Nadie es nadie. Esto enfurece tanto al rey al punto de mandar a matar a todos los sabios de Babilonia. Y sí, esto incluía a Daniel y a sus compañeros. Dicen los versículos 12 y 13 del capítulo 2. Por esto, el rey con ira y con gran enojo mandó a que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus amigos para matarlos. Aquí Daniel utiliza la sabiduría otorgada por Dios, consiguiendo tiempo con el rey, y el Señor le concedió la interpretación del sueño de Nabucodonosor. Posterior a esto, los amigos de Daniel son llevados al horno de fuego por no querer adorar la estatua del rey, pese a que esta prueba fue directamente de Sadrach, Mesach y Abednego. Sin lugar a dudas, fue un duro momento para él. Sus amigos más cercanos y probablemente los únicos estaban atravesando por tal situación injusta, pero una vez más el Dios Todopoderoso les liberó de la que pudo ser una muerte muy cruel. El versículo 27 del capítulo 3 dice: Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, y ni siquiera el olor del fuego tenían. La última y dura prueba atravesada por Daniel fue la del foso de los leones. Debido a su sabiduría y comportamiento intachable, Daniel estaba por encima de los sátrapas por estos. Por envidia, buscaban la manera de hacerle caer, pero ninguna falta hallaban en él. Esto hizo que lo atacaran por su creencia en Dios. Durante el reinado del rey Darío de Media, se emitió un edicto que expresaba que todo el que proclame a un dios u otro hombre que no fuera Darío, debía ser echado en el foso de los leones. ¿Saben qué hizo Daniel, verdad? Sí, se arrodilló y adoró al Dios Israel y no adoró a estos reyes paganos. Debido a su fidelidad, Daniel nuevamente pasó por una injusticia y fue echado en el foso de los leones. Pero de nuevo, Jehová de los ejércitos le sacó ileso de esta prueba. Los versículos 22 y 23 del capítulo 6 narran lo siguiente. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso, y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Hermanos y amigos, un corazón a Dios resiste la prueba, la soporta. El siervo de Dios debe conocer, debe estar preparado y pedir sabiduría y fortaleza para atravesarlas. En ninguna parte de la palabra de Dios encontramos que el servicio a Él va a estar carente de pruebas o dificultades.
Por el contrario, tenemos muchos ejemplos como el de Daniel que nos enseñan sobre esto. Pero nos enseña también que la voluntad de Dios es agradable y perfecta y su poder sobrepasa todo entendimiento humano. Romanos capítulo 5, los versículos del 3 al 5, dice así Pablo: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios es el único ser supremo, por supuesto, pero es el único que te demanda cosas y te ayuda, guía, provee para cumplir con sus demandas. Nos pone pruebas, pero nos ayuda a atravesarlas. Nos pide que le adoremos, sirvamos y nos da los dones. Nos pide que los obedezcamos y nos dio su Espíritu Santo que nos redarguye. Nos pide que vivamos conforme a Él y nos dejó este manual precioso y perfecto para saber cómo hacerlo. Nos pide que nos reconciliemos con Él y nos dio el regalo más hermoso e incomparable que fue la salvación y el perdón de nuestros pecados a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde más podemos conseguir algo así? El tercer punto de la mañana de hoy se titula Un corazón consagrado a Dios persevera. Un corazón consagrado a Dios persevera. Un corazón a la manera de Dios fue uno de los tantos mensajes que compartió el pastor Enrique Damaso con la Iglesia Bautista Central de Caracas. En dicha predicación dijo lo siguiente: en el compromiso con Dios está nuestra paz, nuestra felicidad, una conciencia tranquila. El compromiso cristiano es lo que necesita nuestro hogar y nuestra iglesia. Daniel demostró ser uno de los siervos de Dios más comprometidos y perseverantes que encontramos en las Sagradas Escrituras. El profeta Daniel perseveró en su servicio y lo hizo de manera admirable, profesional, agradable, pero sobre todo fiel a Dios. Su compromiso secular y sus principios cristianos lo mantuvieron firmes en sus cargos. Tanto así que estuvo sirviendo en los reinados de Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro, dando buen testimonio, sirviendo a Dios y dejando su nombre en alto. Esto nos demuestra que el servicio de Dios es permanente, claro está, pero que tareas específicas que Él nos manda también pueden ser por largos periodos de tiempo. Y estamos siendo invitados en este momento a no desfallecer, sino por el contrario, a perseverar en el servicio a Dios, a la iglesia, al prójimo, al buen testimonio en nuestra vida secular y familiar. Daniel también nos enseñó en que un corazón consagrado persevera en oración. En el primer sueño del rey, cuando estuvo en peligro su vida y la de sus amigos, Daniel les dice a ellos lo que estaba sucediendo, les cuenta lo que estaba pasando y les exhorta a pedir misericordias. Leemos Daniel, el capítulo 2, los versículos del 17 al 19. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, a Misael y a Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. E hizo lo mismo antes de ser enviado al foso de los leones. Buscamos a Daniel capítulo 6, los versículos 10 y 11. Daniel capítulo 6, los versículos 10 y 11. Antes de ser enviado al foso de los leones, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracia delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de Dios. Incluso podemos aprender de la perseverancia de Daniel en la preparación. Daniel, posiblemente incómodo por lo que le había sucedido,
pero obediente a Dios, soportó su estadía con los eunucos y aguantó los 3 años de preparación para poder servir en el reino. Finalmente, perseverancia en su integridad como funcionario del reino, así como siervo de Dios. Fíjense que las veces que Daniel fue puesto en peligro su vida fue por las injusticias y jamás porque había hecho un mal accionar en sus labores. Vale la pena leer Josué, capítulo 1, el versículo 7. Josué, capítulo 1, versículo 7, dice así: solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, es decir, persevera, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. El cuarto y último punto de esta mañana es: un corazón consagrado da el reconocimiento a Dios. Un corazón consagrado da el reconocimiento a Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, los versículos del 7 al 11, dicen de la siguiente manera. Primera de Pedro, capítulo 4, los versículos del 7 al 11. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No importa cuál sea el don que usted tenga, el servicio, el cargo, no importa si se trata de ser misionero, de un pastor, de un diácono, un ministro, un coordinador, incluso si aún usted no tiene asignado un servicio específico. En este momento, en todo lo que hagamos, el único que debe ser reconocido y glorificado es nuestro Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermanos y estimados visitantes, si usted lee con detenimiento esta primera mitad del libro de Daniel, es decir, los capítulos del 1 al 6, se va a percatar que todos los desenlaces de la vida de Daniel terminaban en el reconocimiento y la gloria a Dios. En primer lugar, Daniel mismo reconoce que todo lo que logró fue gracias a Dios. La primera vez que el profeta interpreta el sueño de Nabucodonosor, éste dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Esto es sumamente importante, que el siervo reconozca siempre el poderío de Dios, pero también es muy precioso que estos reyes malvados e idólatras terminaran reconociendo a Dios como el ser supremo. Dijo Nabucodonosor en el capítulo 2, versículo 47, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y el Señor de los reyes. Palabras del rey Nabucodonosor. Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y el Señor de los reyes. Y así lo hizo 2 veces más en el capítulo 3 y 4. El rey Darío hizo lo propio luego de que Daniel saliera ileso en el foso de los leones. Esto dijo Darío en el capítulo 6, el versículo 26. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Repito, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblan ante la presencia del Dios de Daniel. Increíble, ¿no? Antes los edictos y ordenanzas eran para adoración de estatuas o para matar a gente inocente. Ahora terminaron siendo para adorar y servir al único Dios todopoderoso.
Y estimados oyentes, este mismo Dios de Daniel es nuestro mismo Dios, a quien en esta hora rendimos culto, servicio y adoración. La mañana de hoy vimos que un corazón consagrado a Dios no se contamina con las costumbres del mundo. Un corazón consagrado a Dios resiste las pruebas y acepta las condiciones. Un corazón consagrado a Dios persevera, y un corazón consagrado a Dios da siempre o concluye siempre en el reconocimiento a Dios. Apreciado visitante, sepa que para llegar a esto hay un solo camino, el camino de entregar su vida a Jesús, quien murió en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados y resucitó de entre los muertos para darnos vida eterna. Y apreciado hermano, le invito en primer lugar a prepararse, en segundo lugar a aceptar el llamado a Dios para servir, incluso si el propósito de Dios es que usted lo dé a conocer por palabra o testimonio en su vida secular. Y en tercer lugar, la invitación es a resistir y a perseverar, que mientras continuemos aquí en la tierra, aún queda trabajo por hacer para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga y nos continúe dirigiendo.